Si nosotros quisiéramos definir a Dios, pues por definición podríamos utilizar lo que el apóstol Juan escribió en su primera carta en el capítulo 4, cuando dice Dios es amor. Así que por definición Dios es amor. Pero si consultamos otros lugares de la Biblia, por ejemplo el libro de Génesis, encontramos que dentro de los atributos de su carácter y de su personalidad aflora uno que es muy interesante. Génesis 1:1, presentado en forma indisputable, nos menciona a Dios como creador. Entonces no es solamente un Dios que es amor, es un Dios que es omnipotente, que es eterno, que tiene autoridad y que es infinito, tiene capacidad creativa. Justamente Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Podríamos nosotros llegar a una conclusión temprana en este momento, tal como lo dijo la señora White. Nuestro deber de adorar a Dios estriba en la circunstancia de que Él es nuestro creador. Así que nosotros como criaturas inteligentes le debemos adoración a Él. Otro aspecto que presenta la Escritura dentro de esta conceptualización del ser divino aparece allí también en la primera página de la Biblia. Deja implícito el concepto de un Dios que es plural, es decir, que está compuesto por diferentes personalidades con la misma muy bien definida. Algunos lo llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo, y efectivamente así lo presenta la Escritura. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, lógicamente encontramos algún atisbo de esto de esta manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Noten bien la utilización del verbo y la manera como lo conjuga. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero en el versículo 2 del mismo capítulo nos dice lo siguiente, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que comenzamos nosotros a notar la propuesta o el planteamiento de un Dios que tiene diferentes personalidades dentro de lo que deberíamos llamar entonces una deidad. Y a mí me gusta mucho como el Evangelio de Juan lo escribe. Juan escribe al hablar de Él, nuestro creador Él. Al hablar de Él, lo presenta introduciéndose en la historia de la humanidad, interviniendo nuestro corazón, nuestra vida y nuestra historia, y Juan lo presenta de una manera muy hermosa cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Es decir, que con el paso del tiempo, esto que era obra creativa de Él, fue intervenido justamente por Él, como la señora Guayfaló plantó su tienda en medio de nuestro campamento humano para mostrarnos que Dios es el amigo de los pecadores. Y si retornamos a la idea de Él como creador, dentro de esa deidad con diferentes personalidades, es muy interesante lo que Hebreos capítulo 1 sostiene. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces es un Dios que es amor, es un Dios que es creador, es un Dios que nos creó y por eso tenemos deber de adorarle, es un Dios compuesto de diferentes personalidades. Ese Dios intervino la historia tuya y mía, haciéndose uno con nosotros. No brotó de la historia, no brotó del tiempo, justamente vino fuera de ella para hacerse uno con nosotros. Tengo en mis manos la declaración de un autor cristiano que lo presenta así. Jesucristo nació en este mundo, pero no procedía de él. No surgió de la historia, entró en ella desde afuera. Jesucristo no es el mejor ser humano del que se pueda jactar la humanidad. Él es un ser del cual la raza humana no puede dar explicación alguna. Él no es un hombre que se hizo Dios.
sino el Dios encarnado, el Dios que se manifestó en carne humana y el que entró en ella desde afuera, aunque su vida era la más alta y sublime. Él entró por la puerta más humilde. Ahora, ¿qué representa esto para un servidor? En el largo recorrido dentro de los ámbitos religiosos y en las arenas espirituales. Yo he querido apropiarme de la declaración del apóstol Pablo que aparece en Colosenses capítulo 1, versículo 27, cuando él dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y yo sugiero que ese pasaje se personalice y cada uno de nosotros, porque así lo ha sido para mí, podamos decir, porque yo he querido decir, Cristo en mí la esperanza de gloria. De manera que si Él intervino en la historia de la humanidad, si Él vino a morar entre los hombres, ahora quiere abrirse paso al corazón de mi vida y al corazón de la tuya. Necesitamos que nuestro corazón sea un lugar humilde como un Belén, desde el cual Él pueda nacer con toda la fuerza y marcar un hito en la historia de nuestra vida, un antes y un después. Todos tenemos derecho a un después. Hemos pecado, nos hemos equivocado, hemos dejado a Dios a un lado, tantos pasajes de nuestra vida en la cual no hemos priorizado por Él, pero ha llegado el momento de escuchar la voz que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Dios que se encarnó y penetró la historia, ahora quiere hacerse intensamente un Dios personal en nosotros. Depende de nuestra elección. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Permitamos que nuestra vida sea entonces aquel lugar donde Jesús nace para una nueva realidad en cada uno de nosotros. A esas palabras se refirió Jesús cuando le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y es verdad que nosotros, para poder entrar en el ámbito de Dios, lo único que puede impulsarnos a eso es que hayamos nacido de arriba, que ese ser se haya engendrado en nosotros y una nueva vida haya brotado. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios manifestado en carne. Eso es totalmente posible para ti y para mí por medio de la redención del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo.